Ya chicos, vamos continuando con esta última parte del capítulo 3. Sí, y bueno, con respecto a la lección general, por ahí sé que a algunos les fue muy mal. No se desanime porque de todas maneras, así es la primera lección, porque uno no se prepara para eso. Normalmente uno está acostumbrado a estudiar es para que cómo usar una fórmula y reemplazarla y cosas así, pero el examen, si usted se dio cuenta, no evalúa que usted se sepa una fórmula, sino que evalúa un concepto. Todos los ejercicios tienen un concepto detrás, usted tiene que entender la parte de física, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, todo lo que veamos, trate de ver eso, ¿no? No aprenderse como robot, esto se hace así, esto se hace, no, sino entender lo que se le está tratando de explicar acerca del concepto detrás de cada problema, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estos son temas que son fáciles, sin embargo hay algunos eh, cositas, pequeños detalles que hay que tener en cuenta para no equivocarse al momento de entender un problema. Entonces vamos a tratar de dejar todo esto claro con respecto a las gráficas y también a la parte de la aceleración variable, ¿no? Porque hasta ahorita hemos visto MRV, que es con aceleración constante. Entonces, ¿qué vamos a ver qué hacer cuando tenemos una aceleración que no es constante? ¿O qué efectos tiene esto sobre el movimiento, ¿no? Vamos a comenzar con la primera gráfica, sí, que es la gráfica de posición versus tiempo. Primero, esto de aquí, chicos, ya no es un plano cartesiano que ubica norte, sur, este, oeste. Ese es el error más grave que nosotros tenemos al hacer este tipo de gráficos, porque venimos acostumbrados al gráfico de vectores, ¿no? Entonces usted, al momento que ve esto, usted lo que piensa es, ya esto es X y esto es Y, ¿no? O puede ser YZ o XZ, cualquiera de esos planos. Pero ya no es así. En este gráfico, yo sí podía decir que si uno pasa de este punto a este punto, quiere decir que está caminando por esta trayectoria posiblemente y que tenga esta dirección de velocidad media y el vector de desplazamiento que está aquí. Entonces ahí sí se puede analizar de un punto de posición a otro, porque los ejes se refieren a posición, ¿verdad? Ya. Pero, pero cuando ya estamos hablando de un gráfico de velocidad versus tiempo, de posición versus tiempo, ya no se trata de un gráfico de posición, espacio, ¿no? Ya no es un plano cartesiano que me indica dónde está la partícula, sino que me indica la relación que tiene el tiempo con la posición de la partícula, nada más. Es decir, que si yo quiero ver la posición de la partícula, yo no puedo ver este eje. Este eje de aquí solo me indica en qué tiempo la partícula logró estar o en qué instante de tiempo la partícula está en una posición determinada. En cambio, la posición yo tengo que determinarla con este eje, ¿ya? Por lo tanto, si la partícula estaba en A, no es que llegó a B, ¿verdad? O sea, la partícula no es que ahora está ubicada en este lugar, no. ¿En qué posición está realmente cuando la partícula llega a B? 3 kilómetros. 3 kilómetros, ¿verdad? Y obviamente, pues eso dependerá del sistema de referencia, de la derecha, a la izquierda, del punto de referencia y todo. En este caso dice que son negativos, entonces está a menos 3 kilómetros, que obviamente aquí hay un error porque esto debería ser K minúscula, ¿no? Pero bueno, ese gráfico ya se iba así. Entonces, chicos, cuando yo quiero ver la posición de la partícula, no veo el eje X, porque en el eje X está el tiempo. Tengo que ver el eje Y. En el eje Y me indica dónde está la partícula y obviamente, pues dependerá del problema, pues. Si es que esto es un movimiento vertical, si es un movimiento horizontal, lo único que sabemos es que es un movimiento rectilíneo. Y es decir, que del punto de referencia, la partícula ahora está acá. Voy a coger este color. Entonces, esto de aquí es lo que se ha desplazado. Se ha desplazado 3 kilómetros, sea a la derecha o sea a la izquierda, ¿no? Dependiendo del sistema de referencia que nos haya dado el problema. ¿Ya? Ahora yo pregunto, ¿en qué tiempo recorrió esos 3 kilómetros? 10 minutos. En 10 minutos, exactamente. Y ahí es donde recién yo recurro a utilizar el eje X. Porque en el eje X me dice cuánto tiempo se tardó en realizar ese cambio de posición. ¿Ya?
Perdón un ratito, chicos. Listo. Entonces, si yo veo el cambio de posición, a ver chicos, ¿qué posición tenía inicialmente esa partícula? De 0 kilómetros. Estaba en 0, quiere decir que estaba en el punto de referencia exactamente. Y luego, ¿dónde llegó? Llega a 3 A kilómetros. 3. Eso lo hace en 10 minutos. Entonces, si usted lo quiere ver como que, vamos a suponer que este movimiento era horizontal, ya, aquí está el 0. Quiere decir que aquí estaba la partícula del objeto, el carro, lo que sea que estábamos analizando, estaba ahí primerito, ¿ya? Y después de 10 minutos, ¿a dónde llegó? A 3 kilómetros. Voy a poner que a la derecha es negativo, ya que los valores que teníamos son negativos. Entonces está moviendo a la derecha y esta persona está caminando hacia acá y llegó aquí. Pregunto, ¿cuánto tiempo se demoró en llegar ahí? 10 minutos. 10 minutos. Eso es lo que está pasando y lo que estamos representando con este gráfico. ¿Ya? Ahora, según el gráfico, lo que me doy cuenta es que el cuerpo se mueve con velocidad constante. ¿Por qué velocidad constante? ¿Por qué velocidad constante? Porque si usted ve, esta línea es una línea inclinada que tiene una sola pendiente. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es la inclinación que encontramos ahí, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo que cuando tiene una sola pendiente es una sola velocidad, es una sola rapidez? Porque cuando usted coja cualquier espacio de tiempo, que sea el mismo, por ejemplo, voy a coger este espacio de tiempo. Vamos a suponer que hay ahí un minuto. En un minuto, si se dan cuenta que la línea vertical, cada que yo coja un minuto horizontal, la línea vertical va a medir exactamente lo mismo, ¿verdad? Cojo un minuto, cojo la misma línea vertical. Un minuto, la misma línea vertical. Entonces quiere decir que siempre que yo coja esta unidad de tiempo, siempre avanzará exactamente lo mismo y eso se llama velocidad constante, ¿no? O rapidez constante, porque eso es el concepto. Cuando yo tengo una rapidez constante, avanzo la misma cantidad de distancia en una unidad de tiempo. Entonces, cada que yo tengo una línea inclinada, ¿verdad? Quiere decir que la velocidad es constante. También podría decir que tanto velocidad como rapidez. ¿Por qué? Porque como no cambia su dirección, quiere decir que va en la misma dirección todo ese tiempo. Entonces, del tramo A B, resulta que se movió con velocidad constante hacia la derecha según nuestro sistema de referencia. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, la pendiente en este tipo de gráficos, ¿qué significa? La pendiente equivale a la Velocidad constante. velocidad. Ojo, no necesariamente va a ser constante. Vamos a ver un caso que puede ser variable. Pero cuando tenemos la pendiente equivale a la velocidad. Entonces, esa línea, la que une a B, como tiene una sola pendiente, quiere decir que es velocidad constante. O sea, todo el tiempo mantuvo la misma velocidad. ¿Ya? De hecho, la podríamos sacar, ¿verdad? Porque usted ya sabe que recorrió 3 kilómetros en 10 minutos. O sea que usted facilito saca la velocidad que tuvo ahí, sea en metros por segundo, kilómetros por hora. A ver, ¿cómo sacarían la velocidad, chicos? Rapidito, ¿cómo sacarían la velocidad ahí? Dividiendo 3 para 10 minutos. Dividiendo 3 para 10 o dividiendo 3 para un sexto, ¿no? Porque recuerden que 10 minutos hay que sería bueno ponerlos en horas, ¿no? Para tener la velocidad en kilómetros por hora. Pero en efecto es como dice el compañero, ¿no? Simplemente tengo que dividir el desplazamiento para el tiempo y podría sacar qué velocidad tendría ahí. Si digo que va a la derecha o qué rapidez, si simplemente digo la magnitud de la velocidad. ¿Ya? Vamos al tramo BC. En el tramo BC, ¿sí? Pregunto, ¿transcurre tiempo entre el tramo BC? Sí, pero no se mueve Sí, el cuerpo. Bien, ¿transcurre tiempo? Sí. pero no, ¿Cuántos minutos, cuántos minutos transcurre entre el tramo BC? 10 minutos. minutos. 10 minutos. Diez. Pero ¿qué pasa con la posición de la partícula en ese tramo?
No cambia. No Queda se en mueve. reposo. Bien. No Ah, cambia para nada. En ningún instante de tiempo cambió. Porque otra cosa fuera que haya hecho esto, ¿no? Y llegó acá. O bajó y luego subió. ¿Ya? Pero en este caso, la posición de la partícula no cambia para nada. ¿Y cómo se llama a la condición en la que una partícula no cambia de posición y el tiempo transcurre? ¿Cómo se le llama? Reposo. Entra en reposo. Entonces, esto es reposo. Resulta que la pendiente aquí es igual a cero, porque la pendiente de una recta horizontal es cero. ¿Y qué representaba la pendiente de esta gráfica? La velocidad. Velocidad. La velocidad. Velocidad cero. Exacto, la velocidad es cero. ¿Ya? Pasamos al tramo CD. Y en el tramo CD, nuevamente, ¿cuánto tiempo pasa? 10 minutos. Otra vez 10 minutos. Pero en esta ocasión, ¿de dónde a dónde se mueve? De 3 a 5 kilómetros hay una De pendiente. 3 a 5 kilómetros, ¿verdad? O sea, cambió su posición de 3 a 5. Si yo veo que cambió de 3 a 5, ¿cuál es el desplazamiento de esta ocasión? 2 kilómetros. 2 kilómetros, muy bien. Está en la misma dirección, vamos a suponer que se sigue moviendo a la derecha. Pregunto, ¿sería que se mueve con velocidad constante en este tramo? Chicos. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, dígame Ortiz, ¿por qué usted concluyó que es velocidad constante? Porque por la pendiente, profe, el movimiento. Ya, perfecto. Hay una sola pendiente en todo el trayecto, ¿verdad? De C a D. Por lo tanto, siempre tendrá la misma inclinación y la inclinación representa la velocidad. Por lo tanto, aquí otra vez tenemos velocidad constante. ¿Ya? Entonces acá si vemos el gráfico, lo que pasó es que este chico llegó a 3 kilómetros y aquí se detuvo durante 10 minutos. Y luego llegó hasta ¿dónde? Hasta 5 kilómetros, ¿verdad? Y aquí también pues se demoró 10 minutos. ¿Ya? Ahora, les hago una pregunta. ¿En qué tramo usted cree que él se movió con mayor rapidez? ¿En el de AB o en el de CAD? En el de AB. En el de AB. A ver, cuénteme García, ¿por qué usted cree que ahí se movió más rápido? Porque recorrió más kilómetros dentro del mismo tiempo. Muy bien. Exactamente eso es lo correcto. No recorrió más kilómetros en un tiempo igual que en el tramo CAD. Por lo tanto, sabemos que en el tramo AB él va más rápido. Ya su rapidez mayor. Ahora, también lo podemos ver eso con la pendiente. Una pendiente horizontal, la pendiente también se suele representar con la letra M en matemáticas, vale 0. Pero una pendiente vertical es infinito. ¿Ya? Por eso no podemos tener pendientes verticales en este gráfico. Pero lo que trato de decir es que mientras más inclinado hacia arriba esté la recta, la pendiente es mayor. Por lo tanto, usted puede darse cuenta de qué velocidad es mayor simplemente viendo qué pendiente es mayor. Y en el gráfico, ¿cómo veo la pendiente? Pues usted ponga su plumita ahí y vea qué ángulo es mayor, ¿no? El ángulo que está en la recta de CAD o el ángulo que está en la recta de AB, ¿verdad? Y usted ahí se puede dar cuenta rápidamente que pues la gráfica de CD es más inclinada, ¿verdad? La gráfica de AB, perdón, más inclinada que la de CAD. ¿Estamos claros con esto de la pendiente y la inclinación? Chicos, preguntas. Mister, en este caso, la aceleración, ¿cómo se la considera? Ya, buena pregunta. En este caso, la aceleración vale 0. ¿Por qué razón? Siempre que la velocidad sea constante, no tenemos aceleración.
Aunque usted sí puede sacar una aceleración media. Porque recuerde que la aceleración media simplemente me indica cómo cambió la velocidad en función del tiempo. Entonces usted sabe que aquí sí hay un cambio de velocidad en el sentido de que en el primer tramo va con una velocidad y en el segundo tramo va con otro, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de aceleración instantánea no existe. ¿Por qué? Porque en cada tramo la velocidad es constante. Y recuérdese que si la velocidad no cambia, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Profe, Siempre que la velocidad no cambie, la aceleración es cero. Dígame. eso le iba a preguntar, profe. No te hice una pregunta, si en qué punto va más rápido, entre el punto A, B o C, D. Si la velocidad era constante, en los dos puntos no hubiera recorrido con la misma velocidad, entonces no... Claro, lo que pasa es que hay dos instantes de movimiento, ¿ya? Imagínense que aquí, en el primer tramo, él tiene una velocidad constante. Vamos a sacar la velocidad de una vez, ¿ya? La velocidad constante a la derecha, desplazamiento sobre tiempo. El desplazamiento es 3 kilómetros, vamos a poner 3i, sobre el tiempo que son 10 minutos, que eso equivale a 10 dividido para 60, ¿no? Si lo ponemos en horas, ¿cierto? ¿Cuánto sería esto? Calcule, por favor. 18 kilómetros por hora, ¿no? Sí. Esta es la velocidad que tiene, bueno, vamos a ponerle I para hablar de velocidad en el primer tramo. Todo el primer tramo, o sea, todo el primer tramo, quiere decir que si yo me vengo aquí, cuando el objeto estaba aquí, cuando estuvo aquí, cuando estuvo aquí, todo ese tramo, ¿con qué velocidad iba esa persona? 18 kilómetros por hora. 18 kilómetros por hora. Esa es la definición de velocidad constante. Entonces, en este tramo no hay aceleración. ¿Qué pasa en el segundo tramo? Ya aquí, si yo saco la velocidad, es lo mismo. No tengo aceleración, porque dice que es constante. ¿De dónde saco que es constante? Del gráfico. El gráfico me dijo, por si acaso aquí todo el tiempo se movió con la misma velocidad, porque tengo una sola pendiente. Entonces, ¿cuál fue el desplazamiento en esta ocasión? 2 kilómetros 2i kilómetros. ¿Sobre qué tiempo? sobre 10 sobre 60 igual. Otra vez 10 sobre 60 horas, ¿no? Lo pongo en horas porque se ve más bonito en kilómetros por hora que kilómetros por minuto. ¿Cuánto quería eso? 12 kilómetros por 12 hora. kilómetros por 12 hora. kilómetros por hora. Entonces, lo que se trata de decir que es velocidad constante es que cada tramo lo recorrió con velocidad constante. Ya porque claramente pues hay dos tramos claros que hace la persona. El primer tramo de 3 kilómetros, ahí descansó 10 minutos y luego de ese descanso volvió a retomar, pero ya no con 18 kilómetros por hora, sino que con 12 kilómetros por hora. Quiere decir que en este segundo tramo, en cualquier instante que usted analizaba a la persona, ¿qué velocidad iba a tener? 12 kilómetros por hora. 12 kilómetros por hora. Ya, entonces los tramos que estamos viendo son tramos de velocidad constante. ¿Ya? Ahora, en general, en todo el movimiento, ¿puedo decir que la velocidad fue constante? Sí. Sí, porque se mantuvo con una velocidad. Ya, sí, quiere decir que no hay aceleración. Sin embargo, por ejemplo, si me piden la velocidad media de todo el movimiento, usted sabe que ahí tengo que poner desplazamiento sobre tiempo, pero de todo. ¿Cuál fue el desplazamiento total de todo el movimiento? 5 6 kilómetros. 6. 5 kilómetros. Ya, 5 y kilómetros. ¿Cuál fue el tiempo total de todo el movimiento? Son como 30. Creo que 30 vamos a tener el gráfico. 30 minutos, pues. Pero aquí está, pues, chicos. 10 en el primer tramo, 10 de espera y 10 en 20 el minutos. segundo Ah, ahí te 30. 30, tramo. Sería 30. 0.5 horas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la velocidad media? Ya, pues, chicos, eso nos hace en calculadora. ¿Cuánto es la velocidad Uno. media? ¿Cuánto dice? 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora.
Esa es Profe, la 15 velocidad va, de 15. todo el movimiento. ¿Sí está claro? Una pregunta. Dígame. Allá abajo dice 5 kilómetros sobre 5 horas. Abajo, abajo, abajo. Ahí donde la No, velocidad para media. 0,5. 0, Ah, que pone refiriéndose a que es la media coma, hora. perdón. Es que desde lejito no se le ve la coma. Ah, pues ya le entendí. Listo, chicos. Entonces, cuidado con decir, velocidad media. Solo saca el promedio de estas dos. Si usted saca el promedio de esos dos, ¿cuánto le sale? Vale como 15, creo. A 15, ajá. Sale 15. ¿Y esa es la velocidad media? No. No, No, entonces la velocidad media no es el promedio de las velocidades. En este caso. No. ¿Ya? Y en este caso, la rapidez media coincide con la velocidad media. No. Sí, coincide, porque se mueve en una sola dirección y en línea recta. Acuérdense que eso es lo único que pasa a la palabra. Coinciden. ¿Cuánto es la distancia recorrida? 5 kilómetros. 5 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo que se demora en recorrer eso? 0,5 horas. Entonces, Ajá. la Sí, rapidez media sigue siendo 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Ya. Ahí no sé si está más claro el que preguntó de la aceleración. Sí, mister, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces ya vamos a ver qué pasa cuando hay aceleración, cómo se ve este gráfico. ¿Ya? Entonces, de estos gráficos, recordar siempre que lo que vemos en el eje Y es la posición. Si la posición sea horizontal o vertical, porque también puede haber sido de un objeto que se mueve verticalmente. Eso no nos interesa tanto, sino simplemente qué pasó. ¿Ya? Una línea horizontal significa que la pendiente es cero, por lo tanto la velocidad es cero. Una línea inclinada, pues, significa que la velocidad es constante. ¿Ya? Y también esto pudo haber pasado así, ¿no? Que esta gráfica, en vez de estar hacia arriba, esté así. ¿Qué hubiera querido decir eso? A ver. que hubiera retrocedido en López Geta. Eso es todo. Simplemente me diría que en vez de llegar de posición 3 a posición 5, ¿a dónde hubiese llegado? De Posición posición 1. 3 a 1. A posición 1. Nada más. Y la velocidad hubiese sido igual en magnitud, pero simplemente que iba a ir en dirección contraria. O sea que en vez de ir en Y, ¿en dónde iba a ir? Menos Y. Perdón, ahí no es acá. Aquí en vez de ser 2, ¿qué iba a ser ahí? Menos 2. Nada más. O sea que la velocidad en el segundo tramo era menos 12 kilómetros por hora. Ya. Pregunto, si la partícula hubiese tomado la carretera, o no es la carretera, el tramo CE, ¿dónde hubiese sido su posición final? Kilómetros, pues sería. En 1 A kilómetro. 1 kilómetro. ¿Ya? 1 kilómetro a la derecha del punto de referencia. Y pregunto, ¿hubiese cambiado su velocidad media? ¿Usted qué dice? ¿Cambia o no cambia la velocidad media? Sí. Porque Sí, acá- pues. Por supuesto, porque la velocidad media, ¿a quién pone aquí arriba? Desplazamiento, Al pues. Entonces desplazó desplazamiento. dos bloques. Desplazamiento. ¿Y el vector de desplazamiento tiene que ver con lo que recorre o con los puntos iniciales y finales? El punto inicial y final. Inicial y final. Inicial y ¿Y están final. cambiando esos puntos? Sí. Sí. Por lo tanto, solo aquí en vez de haber sido 5, ¿qué debemos haber puesto? 1 kilómetro. 1 a la derecha. Ya, ahí es una redundancia, pero bueno. Y pregunto, ¿la rapidez media hubiera cambiado? No, eso se queda así. Es así, estuviera igual porque al bajar, al cambiar de posición, de 3 a 1, igual recorrió 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces, en la rapidez media no hubiera cambiado porque el recorrido sí hubiese sido lo mismo. ¿Preguntas? Bueno, vamos con más ejemplos. Aquí hay otro ejemplo, ¿ya? En este caso, la posición 0, ¿verdad? Está acá arribita. Quiere decir que aquí el objeto no comienza
en el punto de referencia. Si tomamos un sistema de referencia normal, positivo y negativo, al inicio del movimiento, que ojo aquí no se ve mucho, pero esto es 0, 5, 10, 15, 20. ¿ya? Pregunto, al inicio del movimiento, ¿la partícula estaba a la derecha o a la izquierda del punto de referencia? A la izquierda. A la izquierda. Porque es negativo. Estaba a la izquierda, muy bien. Pregunto, en los primeros 5 segundos, ¿la partícula se mueve a la derecha o a la izquierda? La derecha. Se mueve a la derecha. Derecha. Perfecto. Se mueve a la derecha porque está de menos 20 llegando a 0. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer ese desplazamiento? 5 segundos. 5 segundos. 2 segundos con velocidad constante, ¿qué dice? Sí. Sí, velocidad constante. Sí, con velocidad constante, porque tenemos una sola pendiente, una pendiente positiva, nos dice con una velocidad positiva y todo eso, ¿no? Luego, ¿qué pasa en el tramo de 5 a 10 segundos? Mantuvo en Mantiene en reposo. reposo. Se mantuvo en reposo, pero justamente ¿dónde estaba ubicado cuando se mantuvo en reposo? En 0. En 0. Estaba ubicado en 0, que es mi punto de referencia, ¿verdad? Entonces, justamente llegó al punto de referencia y ahí se quedó parado 5 segundos más. Luego, ¿qué hizo la partícula? A ver. Digan todo lo que Bueno. ustedes puedan ver de ahí. Avanzó. Pasó 40 metros. Avanzó 40 metros, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la Hacia la derecha. 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 ¿Con qué tipo de movimiento? Velocidad constante. Ajá. Con Constante. velocidad constante, porque tenemos una pendiente todo el tiempo, ¿verdad? La misma inclinación de esa recta todo el tiempo. Por lo tanto, se movió con velocidad constante. ¿Ya? Comparemos la velocidad del tramo de 0 a 5 y la velocidad del tramo de 10 a 15. ¿Cuál usted cree que es mayor en magnitud? La de 10 a De 15. 15. De 10 a 15 claramente se ve más inclinada, ¿no? Luego, ¿qué pasa de 15 a 20? El opuesto retrocede. Ahí dio un Retrocede. retorno, retrocedió. Retrocedió, quiere decir que se mueve con velocidad Constante. Negativa. negativa, constante también, entonces se está moviendo a la izquierda, ¿verdad? ¿Cuál fue el desplazamiento que logró en ese tramo? 30. 30 Sí. metros. 30. Ya, sería 30 metros, pero si yo dije desplazamiento es un vector, entonces usted tiene que decir 30 metros a la izquierda o Ya. decir 30 menos 30i. Cualquiera de las dos cosas sería la forma correcta, porque es un vector. ¿Ya? Pregunto, de 0 a 20, de 0 a 20, ¿cuál fue el desplazamiento total? Uy, a ver. 20. 10 metros. 10 metros. ¿Hacia dónde? Porque dije desplazamiento. 10 metros a la A izquierda. la derecha. A ver. De 0, quiere decir acá, inició aquí, en tiempo 0, ¿no? Hasta 20 segundos. Aquí terminó. Miren, aquí están los 20 segundos. ¿va? No, a ver. Entonces, comenzó en menos 20 y llegó a 10. Esto es el Al desplazamiento total. ¿Cuánto se desplazó? No, 30 metros. 30. 30 metros ¿hacia dónde? Ah, hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la A la derecha. derecha. Eso, si me pidieran velocidad media hasta los 20 segundos, pues yo ya tengo el desplazamiento. El desplazamiento es 30i. Ya pregunto, ¿el desplazamiento coincidirá con la distancia recorrida? No. No, Hay que ¿verdad? ver. Porque cuando recorrió, yo me doy cuenta, pues que avanzó más y retrocedió. Entonces, ¿cuánto recorrió en total? Vamos a ver cuánto recorrió en total. Para ver cuánto recorrió también tengo que ver el eje Y, ¿verdad? Entonces, en el primer tramo, ¿cuánto recorrió? 20 metros hacia la derecha. 20. Luego aquí se quedó parado, ¿verdad? Luego, ¿qué hizo? Luego se queda en Ya, reposo. Corrió a 40. Luego siguió avanzando, Corrió ¿cuántos 40. metros más? 40 metros. 40 40 metros. ¿Cuánto va metros más. recorriendo? 60. 60. ¿Y luego qué hizo? Retrocedió. Retrocedió. Retrocedió 30 metros. 30 metros. ¿Cuánto recorrió hasta ahí en total? 90 metros. 90 metros. O sea que el desplazamiento es 30i y la distancia recorrida es, 90 metros. ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea que la velocidad media y la rapidez media van a coincidir. No. 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 Pregunto, ¿hay aceleración instantánea aquí?
No creo. No, No, porque todos los tramos se movió con velocidad. Constante. tanto. ¿Hay aceleración media? No. No, ¿Qué es la aceleración media? ¿Quién se acuerda? Mira, la aceleración media simplemente es cómo cambió la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ya? O sea que en otras palabras, veo el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Si yo veo todo esto, entonces lo que yo estaría viendo, la velocidad que lleva al inicio y la velocidad con la que llega al final. Pregunto, ¿esta velocidad y esta velocidad son iguales? sí, porque Sí. son pendientes. Ya, pero son iguales en valor y en magnitud, en signo y... No, porque una va a ser negativa. Entonces, la aceleración media no se pone a andar viendo, oye, ¿qué pasó durante todo el trayecto? Usted sabe lo que pasó, que él se movió con velocidad constante en cada tramo. La velocidad media solo le interesa cómo comenzó y cómo terminó esa velocidad. Por lo tanto, aquí, ¿habría o no habría velocidad media? Aceleración media, perdón. Sí. Claro que sí, Sí. porque hay para la aceleración media hubo un cambio de velocidad y punto. Pero nosotros sabemos que en realidad esa aceleración media no me dice nada, porque no. O sea, no es que fue acelerando en cada instante. ¿Sí está claro? Pregunten. Profe, ¿por qué la distancia es 90? La distancia recorrida. Porque Profe, a ver, vamos viendo otra vez. De menos 20 a 0, que fue el primero 5 segundos, ¿verdad? ¿Cuánto recorrió hasta ahí? 20, 20. Luego de 0, ¿a dónde llegó? a 40. A 40. Hasta ahí recorrió 40 más. Entonces, hasta ahí, ¿cuánto va en total? Ah, ya, 60. Ajá. Y luego retrocedió a 10, y eso quiere decir que recorrió ¿cuánto? De 40 a 10. 30. Ah, ya. Ya, profe. Ya. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de gráfico? También es posición y también es tiempo, ¿ya? Pero se lo ve así todo como curvas. Cuando tengo este gráfico, chicos, ahí sí lo que está pasando es que tengo aceleración en el gráfico. Aceleración constante probablemente. Ya no se mueve con velocidad constante. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la pendiente ya no es la misma. Si de este punto a este punto, ya, en este tiempo, pues no determinado, si hubiese movido con velocidad constante, el gráfico sería así. ¿Sí se dan cuenta? Una sola pendiente, una sola inclinación, una sola velocidad durante todo ese tiempo. Pero cuando tengo una curva, lo que me está diciendo es no llevaste la misma velocidad todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si usted se fija, al inicio, la pendiente es esta. Luego, la pendiente es esta. La pendiente es esa, corresponde a esa recta tangente que toca ese punto. Luego la pendiente es esta. Luego la pendiente es esta. Y por último, la pendiente es esta. ¿Qué le está pasando a esta recta tangente que estoy dibujando? ¿Tiene la misma pendiente todo el tiempo? No, No. No, ¿verdad? ¿Qué le está pasando a esa inclinación, chicos? ¿Está aumentando la inclinación o disminuyendo la inclinación? Está disminuyendo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? ¿La velocidad fue la misma todo el tiempo? No. No. no, No. Por lo tanto, quiere decir que aquí la velocidad es constante. No, No. es No es varía. constante. Entonces, aquí usted automáticamente dice aquella aceleración. ¿Ya? A ver, Agila, pregunta. No entendía a qué se quiso referir con que la curva está disminuyendo. Porque, no sé si, yo entendí que como veo la curva, entonces la velocidad está aumentando gradualmente, pero no sé si yo me estoy equivocando. Claro, no. Lo que dice la curva es que la posición está aumentando. Mire, la posición está aumentando.
¿Ya? Eso sí, pero la pendiente, ponga su lápiz sobre, no sé si está en una computadora o un celular, ponga su lápiz sobre la primera línea, luego ponga su lápiz sobre la segunda, luego sobre la tercera, luego sobre la cuarta y luego sobre la quinta. ¿Qué está pasando con el lápiz? ¿Cada vez se vuelve más vertical o más horizontal? Horizontal, ya Más le capté. horizontal, ¿verdad? Y eso quiere decir que la pendiente está aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. Disminuyendo, ¿ya? Por lo tanto, aquí, ¿qué pasaba cuando la velocidad va disminuyendo de magnitud? ¿Cómo se le llamaba a ese tipo de movimiento? Variable. Variable, pero tenía un número específico, ¿verdad? Cuando voy bajando la magnitud. Instantáneo. No. Desacelera. Desacelerado. Desacelerado. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en este tramo hay desaceleración. Quiere decir que la velocidad y la aceleración existen, pero van en direcciones opuestas o en la misma dirección. Opuesta. Direcciones opuestas. Por lo tanto, aquí usted puede ya sacar más o menos algunas conclusiones de la aceleración. Ya definitivamente en este tramo no hay velocidad constante, aquí hay velocidad variable. ¿Verdad? Quiere decir que hay una aceleración. Y la aceleración podría ir a favor o podría ir en contra de la velocidad, pero yo tengo que concluir eso. Entonces, la aceleración, yo me doy cuenta que en este momento va en contra de la velocidad. Entonces, pongamos sistema de referencia para poder concluir un poco mejor. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Quiere decir que esta partícula, ¿hacia dónde se mueve? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Se mueve a la derecha. Quiere decir que la velocidad en este tramo es positiva o negativa. Positiva. 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 ¿Qué puedo decir en cambio de la aceleración? ¿Positiva o Que es negativa? negativa. Debería ser Negativa. negativa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda Desacelera. disminuir la magnitud de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. ¿Puede volver a repetir, por favor? O sea, eso de que se acelera así, pero no lo entendí porque disminuye la aceleración cuando es una curva. No entiendo. O sea, eso no, siempre va a la ser así cuando velocidad. es una curva. ¿Cómo? A ver, vamos a ver otra curva acá, para ver que ahí sí ya queda claro, ¿no? A ver, Depende. en el segundo tramo, ¿qué está pasando en el segundo tramo? Reposo. Se mantiene en reposo. Tiene sentido, ¿verdad? Porque miren, la velocidad inicial era alta. Luego, ¿qué pasó? Frenó, hasta que la velocidad se hizo Reposo. cero, ¿verdad? Y eso sí. Claro. Luego mantuvo esa velocidad de cero. Es como que fue acercándose al semáforo. Y luego vamos a ver qué pasa en este siguiente tramo. En este siguiente tramo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, ya vamos a ver, es lo mismo hasta arriba. Vamos a verlo hasta acá arriba. En este tramo, si fuese velocidad constante, yo vería esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque vería que va con una línea recta. Pero no. Se sigue moviendo a la derecha, sí. Miren, sigue cambiando de posición hacia los positivos. Eso está muy bien. Pero, ¿qué tipo de movimientos aquí? Para eso usted ve la pendiente. Entonces, veamos la pendiente. Inicialmente, ¿con qué pendiente comienza esta curva? Una pendiente Horizontal. horizontal. ¿Qué significa una Horizontal. pendiente horizontal? Cero. 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 Igual a O sea cero. que en otras palabras, en este tramo parte del Reposo. de reposo. Y tiene sentido porque viene desde el reposo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la pendiente a medida que el tiempo va transcurriendo? Aumenta. Aumenta. La pendiente cada vez está incrementando. ¿Qué me dice eso del movimiento en este tramo? Que tiene aceleración. Tiene aceleración, perfecto. ¿Y que la aceleración va a favor o en contra? Eso va a favor. Favor. A favor. Esta aceleración va a favor, porque yo veo que la pendiente de esa curva cada vez se pronuncia más, ¿verdad? Cada vez se hace más inclinada.
Por lo tanto, si yo veo que la pendiente, a medida que el tiempo transcurre, se hace más empinada, entonces estoy diciendo que hay una aceleración a favor de la velocidad. La velocidad en este tramo, ¿qué signo tenía? Positivo. Positivo. Es positivo porque está moviendo a la derecha. La aceleración, ¿qué signo debería tener? Positivo también. Positivo. También positivo porque se supone que va a favor. ¿Ya? Ahora alguien me puede decir, profe, pero yo también puedo ver que va bajando la pendiente. Porque miren, de aquí para acá, baja, de aquí para acá, baja y de aquí para acá, baja. ¿Por qué es imposible que yo vea así el gráfico? Porque lo analizo desde donde partió. Ya, por ahí va la cosa. No puedo analizar para atrás nunca en la vida, porque chicos, ¿qué eje es este que está aquí horizontal? Ah, el tiempo. El Tiempo. Claro, porque si no estaríamos Estaría retrocediendo el retrocediendo tiempo. el tiempo. Ajá. es el tiempo, y el tiempo alguna vez retrocede. No. Solo Solo la el película. tiempo avanza. Por lo tanto, el sentido de análisis nunca jamás va a ser para acá. El sentido de análisis siempre va a ser en el sentido positivo del tiempo. O sea, yo tengo que ver qué pasa cuando me muevo hacia la derecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tiempo siempre va transcurriendo hacia adelante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí no sé si está más claro al que me estaba preguntando. Sí, profe, gracias. Ya, chicos. Entonces, cada que tengo una curva aquí, ya sé que la velocidad no es constante, sino que hay una aceleración que está haciendo que esa magnitud cambie. Puede ser que aumente, puede ser que disminuya. Y ojo, que todo esto también pudo haber sido moviéndose hacia la izquierda, pues, ¿no? Y así mismo usted tiene que concluir, porque el objeto se puede mover a la izquierda. ¿Ya? Vamos rapidito, que estamos. El tiempo avanza como acabamos de decir. Gráficas de velocidad versus tiempo. El sentido de análisis, chicos, es lo mismo. O sea, aquí estamos analizando lo mismo. Un gráfico, en el eje horizontal tenemos tiempo, pero lo único que cambia es que en el eje vertical ahora tenemos la velocidad. Cuidado, porque ahora ya este gráfico no me dice dónde está la partícula. Ya no me dice dónde está. Ahora me dice qué velocidad tiene, o sea, qué velocidad tiene en cada instante de tiempo. ¿Ya? Y eso cambia todo, porque acá, en el gráfico anterior, yo sí veía dónde está la partícula en cada momento. Entonces, si ustedes decían, oye, a los 8 segundos, usted va aquí a los 8 segundos, y dice, ah, en los 8 segundos estoy aquí. Y a los 20, a los 20 segundos estás acá. ¿Sí se da cuenta? O sea, yo aquí puedo ver exactamente dónde está la partícula en cada tiempo. Entonces, en el primer gráfico sí dicen, a los 12 segundos estoy viendo, a los 12 segundos, busca, allá a los 12 segundos estoy aquí. Pero en este gráfico ya no me dice dónde está la partícula, sino qué velocidad lleva en cada instante. Entonces aquí también muy importante el sistema de referencia. Vamos a poner ese sistema de referencia para saber si es positivo o negativo, se mueve a dónde, ¿no? Entonces cuando usted ve aquí el punto cero ya no significa que está en el punto de referencia. ¿Qué significa si estoy en el punto cero en el eje vertical? Está en reposo. Está en reposo, porque su En reposo. velocidad vale cero. Cero. Ya. Ahora, me dice aquí, miren, que a los 4 segundos, ahora la velocidad ya no vale cero. ¿Cuánto vale la velocidad? 4. 4. Quiere decir que pasé de 0 a 4. ¿Quién cambió? ¿Cambió la velocidad? Velocidad. Sí, ¿verdad? Velocidad. ¿Cambió su dirección o solo su magnitud? Solo la dirección, creo. Ya. ¿Cómo veo eso? Fácil. Aquí los signos son sumamente importantes. Mientras la velocidad sea positiva, ¿hacia dónde se está moviendo? La A la derecha. derecha. Hacia La derecha. ¿Y cómo veo si la velocidad es positiva o negativa? No como en el gráfico de acá, porque aquí para ver si la velocidad era positiva o negativa tenía que ver la pendiente, ¿no? Si la pendiente va hacia arriba, si va hacia abajo. En cambio aquí ya no tengo que ver la pendiente para ver si la velocidad es positiva o negativa. Tengo que ver el eje. ¿Qué signos son todos estos valores?
Positivos. Son positivos. Por lo tanto, la velocidad en todo este tiempo, en los 4 segundos, ¿qué velocidad teníamos? Una velocidad positiva. Velocidad positiva. ¿Ya? Por lo tanto, estoy cambiando la dirección o la magnitud en ese tramo. La magnitud. Solo la magnitud, porque todo el tiempo se estuvo moviendo a la derecha. ¿Ya? Entonces, si la velocidad está cambiando, ¿qué me trata de decir esto de la aceleración? ¿Existe o no existe? Por supuesto que existe, ¿verdad? Va a existir. Y lo que yo tengo que ver es que si va a favor o va en contra. En este caso, ¿va a favor o va en contra? Por Favor. En favor. A favor. ¿Ya? Entonces, en este gráfico, chicos, la pendiente, la inclinación, me dice a qué tasa está cambiando la velocidad. Entonces, si usted se fija aquí, miren, me dice, en 1 segundo avanzas 1 metro por segundo más. En otro segundo le incrementas otro metro por segundo a la velocidad. En otro segundo, 1 metro más y 1 metro más. ¿Qué me está tratando de decir esto? Que la tasa de cambio de la velocidad ¿es constante o es variable? Es constante. Es constante. Entonces, aquí la velocidad no es constante, pero ¿quién sí sería constante aquí? La aceleración. La aceleración. aceleración es constante. Porque la aceleración, en este caso, corresponde ¿a quién? A la pendiente. O sea que la inclinación en este gráfico me dice cómo cambia la velocidad. Y si la inclinación es constante, la aceleración entonces sería constante. ¿Ya? En el gráfico anterior, la pendiente era la aceleración. No, La pendiente, ¿qué representaba? Velocidad. la velocidad. Era la velocidad. Representaba la velocidad, ¿verdad? Entonces, siempre miren, la pendiente lo que representa es cómo cambia esto. Entonces, ¿cómo cambia la posición? A eso se llama velocidad. ¿Y cómo cambia la velocidad? A eso se le llama Aceleración. aceleración. Ya, entonces siempre recuerden eso. La pendiente me indica cómo cambia el eje vertical. Entonces, la pendiente aquí representa la aceleración. Y si es una sola pendiente que tiene toda esta recta, entonces podemos decir que la aceleración es constante. Y también podríamos ver si la aceleración está a favor o en contra. Obviamente aquí la aceleración está a favor porque la aceleración es positiva y la pendiente también es positiva. ¿Ya? Y mientras más inclinada esté la gráfica, ¿qué significa de la aceleración? ¿Mayor o menor? Sería mayor. Mayor. Entonces vamos viendo el segundo tramo. De 4 a 6. Reposo. Velocidad constante. Aceleración. Velocidad constante. No, muy bien. De 4 a 6 no es reposo porque todo este tiempo, ¿cuánto valía la velocidad? 4 metros sobre segundo. 4 metros sobre segundo. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es que de todo ese tramo, la velocidad fue constante. Entonces aquí la velocidad es constante. ¿Y qué le pasaría aquí a la aceleración? Sería 0. Sería cero. Cero. Y Sería coincide, cero. ¿verdad? Porque habíamos dicho que la aceleración es la pendiente. ¿Y qué pendiente tiene una recta horizontal? No tiene ninguna pendiente. Tiene pendiente 0. Muy bien. Aquí en cambio la pendiente es positiva con la aceleración es positiva. Siguiente tramo. Vamos a ver de 6 a 8. Pregunto, ¿qué le está pasando a la magnitud de la velocidad? Retrocedió. A ver, ojo, cuidado con esa palabrita. Pregunto, Cambió de su 6 a dirección. 8, ¿estoy retrocediendo o sigo avanzando a la derecha? No, sigue avanzando, o sea, hasta Sí, avanzando a la derecha. Ya, sigo avanzando a la derecha porque recuerden que aquí la velocidad sigue siendo positiva. Pero ¿qué le está pasando a esa velocidad? Con su magnitud, ¿qué le está pasando? Está desacelerando. Perfecto, está desacelerando. Entonces tenía 4 y cuando llegó a los 8 segundos, entonces, ¿qué velocidad tenía? Cero. Quiere decir que a los 8 segundos la partícula se detuvo momentáneamente. A los 8 segundos, ¡pum!, en ese instante fue 0 su velocidad.
¿Ya? Quiere decir que aquí la velocidad es positiva o negativa. Negativo. Negativo. ¿Seguro? ¿Cómo veo Es el positivo, signo? es positiva y Positiva. la aceleración es negativa. Muy Es positiva bien. la aceleración y negativa, Cuidado. Simón. La velocidad es positiva, chicos, porque la velocidad la veo aquí. Y todos esos valores son positivos. ¿Ya? Entonces, si la velocidad es positiva, ¿qué signo tendría la aceleración aquí? Negativa. Negativo. Ajá. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ir en contra. Y tiene mucho sentido porque la pendiente es negativa, ¿no? Entonces, si yo tengo esta pendiente, 0. Pendientes para acá, positivas. Pendientes para acá, negativas. ¿Ya? Entonces, definitivamente la pendiente de esta gráfica es negativa. ¿Sí? Quiere decir que la velocidad no es constante. Y pregunto, ¿podría decir que la aceleración es constante? Sí, Sí, la aceleración sí es Ajá. constante porque tiene una sola inclinación todo el tiempo, ¿verdad? De hecho, yo me puedo decir que la aceleración es constante hasta acá, hasta 9 segundos. Porque sí o no que es la misma inclinación hasta 9 segundos, Sí. ¿ya? Pero, ¿qué está pasando ya entre 8 a 9 segundos? Ahí sí la velocidad es negativa. sí, ajá. Muy bien. Ahí sí la velocidad es negativa. En otras palabras, se empezó a mover ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la Hacia la A izquierda. la izquierda. Hacia la izquierda. Se movió a la izquierda, ¿ya? Su velocidad fue 0 hasta aquí, pero aquí, ¿qué le pasa a la magnitud de la velocidad? ¿Está aumentando o disminuyendo? La magnitud. Disminuye. Disminuyendo. A ver, de 0 a 2, ¿qué Ah, significa? la magnitud. Gracias. Estaba en 0 y llegó a 2. Chicos, ¿qué está pasando con la magnitud de la velocidad en ese tramo? Aumenta. Está aumentando. Aumenta. Aumentando. ¿Tiene sentido? Claro que sí, porque la Aumenta. velocidad en este tramo es negativa. Y la aceleración cambió, También sigue es siendo la negativa. misma. También es negativa. ¿Qué Negativa. significa esto? Que los dos van a favor o en contra. A A favor. favor. A favor, por lo tanto, tiene sentido que en ese tramo el movimiento sea acelerado. ¿Sí estamos? Acelerado. Es un movimiento acelerado. Entonces la magnitud aumenta entonces. Liz. Por supuesto, porque la magnitud no depende de la dirección. Recuerden que aquí el signo simplemente me dice hacia dónde se está moviendo. Y yo ya sé que se está moviendo a la izquierda. Pero ¿cómo se mueve a la izquierda? Aumentando su velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en el tramo de 9 a 10? Velocidad constante. Tiene Aceleración. una velocidad constante. Aquí Velocidad constante. ¿Y la aceleración cuánto vale? 0. Cero. 0. Cero. Muy bien. Pregunto, ¿en este tramo se está moviendo a la derecha o a la izquierda? Hacia La la derecha. 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 A la Hacia la izquierda. izquierda. Chicos, recuerden que en este gráfico, para Ay, ver cómo tramo se mueve, negativo. tengo que ver el signo. ¿Y qué signo tiene esta gracias. velocidad? Negativo. O sea, ¿hacia Negativo. dónde se mueve? Repito, de 9 a 10, ¿a dónde se mueve? A la izquierda. A la Izquierda. izquierda, muy bien. ¿Ya? Y por último, tenemos el tramo de 10 a 12. ¿Qué le pasa a la magnitud de la velocidad de 10 a 12? Disminuye. Disminuye la Disminuye. magnitud. Pregunto, ¿hacia dónde se mueve de 10 a 12? A la izquierda. Se sigue moviendo a la izquierda, pero su magnitud de la velocidad se va disminuyendo. En otras palabras, sigue moviendo a la izquierda, pero cada vez va frenando. Esa es la aceleración. Hasta que ¿cuánto llegó su velocidad al final? Los 12 segundos. 0. 0. Va a ser. Cero. Entonces, la velocidad aquí, pregunto, ¿es constante de 10 a 12? No. No, No. ¿Qué está cambiando? ¿Su dirección o su magnitud? Magnitud. Su Magnitud. magnitud. ¿Pero qué signo tiene esta velocidad? Positivo. ¿Positivo? Negativo. No sería Negativo. positivo, profe, porque está Negativo. Recuerden, chicos, que es que esa es la confusión a veces aquí, porque como venimos del gráfico posición, decimos, pendiente por arriba, positivo. No, aquí no veo la pendiente para la velocidad me lo dice este. Entonces yo veo aquí veo todas estas velocidades, todas, corresponden a valores negativos.
Por lo tanto, la velocidad ahí es negativa. ¿Y la aceleración qué sería? Positivo. Positiva. La aceleración sería positiva, ¿no? ¿Está a favor o en contra? En contra. En contra, y por eso se ve un movimiento desacelerado, ¿sí? Y también con esto podríamos ver que la pendiente de la aceleración es positiva, ¿no? Porque la pendiente va hacia arriba, positiva, tiene todo sentido. ¿Ya? Vamos a ir viendo un poquito esto así horizontalmente. No sabemos dónde está la partícula, ojo, aquí sí no tenemos ni idea dónde está. Solo sabemos cómo se movió. Y sí vamos a saber también cuánto se puede desplazar también, pero no sabemos dónde está. O sea, no sabemos si estará todo esto a la derecha del punto de referencia, a la izquierda del punto de referencia, no tenemos idea. Pero sí sabemos que durante los primeros 8 segundos se movió a la derecha y durante los últimos 4 segundos se movió a la izquierda. ¿Sí? En los primeros 8 segundos, ¿qué pasó? La velocidad pasó de 0 a 4, luego se mantuvo 4 constante y luego frenó. Y luego que frenó, empezó a moverse a la izquierda. Durante un segundo aumentó su velocidad de magnitud, luego mantuvo esa velocidad y luego frenó otra vez. Eso está pasando. ¿Ya? Si yo lo viera como un carrito, entonces yo no tengo ni idea dónde está ubicado ese carrito, pero sí puedo decir que desde donde haya comenzado, que no sabemos dónde haya comenzado, primero se movió allá. Avanzó, partió de velocidad 0 y llegó hasta velocidad 4, ¿verdad? Luego mantuvo esa velocidad constante. Bueno, no me va a alcanzar aquí el dibujo. No se lo más aquí. Aquí está. Primerito, velocidad 0, ¿no? Empezó a aumentar su velocidad hasta que llegó a velocidad 4. Luego que llegó a 4, ¿qué pasó, chicos, con la velocidad? Mantuvo. Mantuvo. La mantuvo. O sea que aquí sigue con 4. ¿Y luego qué pasó? Comienza a frenar. Comenzó a frenar. Hasta que aquí, ¿qué pasó con su velocidad? Hizo 0. Llegó a 0. ¿Y luego qué hizo el carrito? Cambio de dirección. Es como que frenó y ahora dio retro, por así decirlo. Y ahora se empieza a mover en cambio hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Y con qué velocidad se mueve? ¿Hasta qué velocidad se mueve a la izquierda? -2. Menos 2. Ya, o sea que aquí llegó un momento en que su velocidad era 2 metros por segundo, pero ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Y luego qué hizo? Se mantuvo Mantuvo esa constante. velocidad. La mantuvo, pero un ratito, nomás como un segundo, ¿verdad? La mantuvo, ¿y luego qué hizo? Volvió a frenar. Otra vez ¿La velocidad se hizo? Frena. 0. ¿Ya? Entonces, si ven, más o menos yo ya puedo darme cuenta qué le pasó a ese carrito. Fue a la derecha y luego vino a la izquierda. ¿Ya? Entonces, pregunto aquí, solo así, a vista rápida. ¿La velocidad media coincidiría con la rapidez media? No. No, ¿verdad? Porque no coincide el vector desplazamiento con la distancia Recorrida. ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo ver todo esto? Muy fácil. Vamos al gráfico. ¿No entendió? ¿Alguien no entendió? Pregunte. Bueno, no sé. Creo que escuché a alguien diciendo no entiendo. Bueno, ¿Por qué dije que no coincide? ya, ¿por qué? Porque si aquí inició, ¿dónde terminó? Aquí, ¿verdad? Quiere decir que el vector de desplazamiento fue este. ¿Y cuál es la distancia recorrida? ¿Esto fue la distancia que recorrió? No. Ya. Recuerden que para que coincida la velocidad media, bueno, la magnitud de la velocidad media con la rapidez media, tienen que recorrer lo mismo que se desplaza. ¿Sí está claro? Sí, Lisa. Sí, profe. Sí.
¿Cómo yo veo aquí cuánto se movió? Repito y hago mucho énfasis. No sé dónde está, porque miren, todo esto que está pasando aquí, todo esto, puede ser que el punto de referencia esté por acá, chicos. Y aquí está x igual 0 y comenzó a moverse en 100 metros. Pero eso no lo sabemos con esta gráfica. O sea, esta gráfica de velocidad no me dice dónde estamos. Pero sí me puede decir cuánto se movió, en otras palabras, los desplazamientos. Eso sí me lo puede decir. ¿Cómo me puede decir esto el desplazamiento? Muy fácil. Calculando el área que hay en cada uno de estos. ¿Ya? Toda el área que hay aquí, lo que me está diciendo son los desplazamientos. ¿Ya? Entonces, el área de este gráfico corresponde a los desplazamientos. O sea que yo puedo ver cuánto se desplazó en cada tramito. ¿Ya? Vamos viendo en cada tramito rapidito. Primer tramo, de 0 a 4. ¿Qué figura geométrica es esa de ahí? Un triángulo. Rectángulo, rectángulo. ¿Cuánto no, de 0 a sería 4. el área de ese triángulo? ¿Cómo se calcula? Base por altura. Base por sobre- Base por Base por altura altura sobre sobre 2. Sobre 2. ¿La base cuánto mide? Sí. 4. 4. 4. 4. ¿La altura cuánto mide? 4. 4. 4 metros sobre segundo. Metros de segundo. 8. ¿Y eso dividido para? 2. 2. ¿Cuánto sale esto? 8. A 8. 8. 8 papas, chocolate, caramelo. 8 metros. 8 metros sobre segundo. 8 metros. Entonces quiere decir que en este primer tramo, aquí usted ya sabe cuánto hay. ¿Cuánto hay de aquí a este? 8 8 metros. 8 metros. 8 metros. ¿Quiere decir que estaba 8 metros a la derecha del punto de referencia? No, eso no quiere decir. Quiere decir que se desplazó 8 metros. Porque no sabemos dónde estamos, chicos. O sea, esto no sabemos si está pasando al norte, al sur, al este. No tenemos idea, pero sé que se desplazó 8 metros. ¿Ya? Entonces la posición no la puedo saber, pero sí el desplazamiento. Se desplazó 8 metros. Segundo tramo, cuando mantuvo su velocidad constante. Un rectángulo. ¿Cuántos segundos? 2. 2. Miren, por la lógica usted sabe, pues, ¿no? Si mantuvo a 4 metros por segundo durante 2 segundos, ¿cuánto se tuvo que mover? 8. 8 metros también. 8. Pero vamos a comprobarlo pues con el área, ¿no? El área de aquí. Como es un rectángulo, ¿cómo se calcula el área de esta parte? Base Base por por Base altura. por altura. Base por altura. ¿Cuánto vale la base? 2. 2. 2. ¿2 qué? 2 Segundos. 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 ¿Y la altura? 4. 4 metros sobre segundo. ¿Cuánto sale esto? 8. 8 metros. En efecto, pues lo que ya sabíamos, ¿no? Entonces aquí también recorrió 8 metros. ¿Ves? Metros sobre segundo. 8 metros. Chicos, hasta ahí, ¿cuánto voy recorriendo a la derecha? 16 metros. 16 metros. 6 metros. Bien, hasta ahí vamos recorriendo 16 metros a la derecha. Luego frenó y aquí recorrió otra vez. ¿Cuánto recorrió ahí? El área de esto, ¿verdad? Otra vez, ¿qué figura es eso? Un triángulo. Triángulo. ¿Cuánto Triángulo. es esto en total? Entonces, base por altura dividido para 2. ¿Cuál es la base? 2 2 segundos. segundos. 2 segundos. La altura, 4 4 metros. 4 segundos. metros. Sobre segundo. y eso dividido para 2. ¿Cuánto sale esto? 4 metros. 4 metros. 4. 4 metros. Que cuando frenó, solo recorrió 4 metros. Bueno, eso no es de escala, obviamente. Hasta ahí, ¿cuánto va recorriendo a la derecha? 20 metros. 20 metros. 20 metros. Pregunto, ¿ahí termina el movimiento? No. No. No, porque ahí retrocedió. Ya, entonces vamos a calcular rapidito estas 3 áreas. Aquí también hay 3 áreas, ¿no? A ver, área de aquí. ¿Base cuánto es? 1 Un por segundo. 2. 1. 1 segundo. 1 por 2. La altura es 1. No, es 2. No, la base. Dando el resultado total. Entonces, ¿cuánto aquí sería? Menos 1 metro. Menos 1 metro. ¿Qué significa que salió negativo? Retrocedió. Que el desplazamiento ya no es a la derecha, sino que el desplazamiento es a la izquierda. 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 ¿Ya? Siguiente parte del tramo, del movimiento. Sería menos 2 metros. Menos 2 metros. Listo, un rectángulo, ¿verdad? Y la última, Menos 2. papa.
Metro. Metros. Listo. Quiere decir que todos estos Verga. desplazamientos fueron ¿hacia dónde? Hacia la Hacia la izquierda. izquierda. Hacia la izquierda. A la izquierda. Cuando usted viene acá, quiere decir que de aquí hasta que alcanzó los 2 metros, recorrió 1 metro, ¿verdad? Luego, en esta partecita, ¿cuánto recorrió? 2 metros. 2 metros. Y por último, hasta frenar, ¿cuánto recorrió? 2 metros. 2 metros más. 2 metros más. ¿Ya? Todos esos fueron hacia la izquierda. Entonces, vamos a ver. Si me piden la distancia recorrida, ¿cuánto recorrió en total? Hacia la derecha, ¿cuánto recorrió? 20. 20 20 metros. 20. Y hacia la izquierda, ¿cuánto 25 recorrió? metros en 5 total. metros. 5. 25 metros en total. 5 metros. Entonces, en total, ¿cuánto recorrió? 25 metros. Metros. ¿Esto me serviría para la velocidad media o la rapidez media? Para la rapidez. Rapidez media. Rapidez media. ¿Y el desplazamiento total cuánto fue entonces? Fue 5. 15 metros. Pues. 15 metros ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, el desplazamiento en cambio es 15 y metros. ¿Ya? Al desplazamiento siempre se le pone la I, ¿no, no El ingeniero? desplazamiento es un vector, hijito. Entonces usted tiene que ponerle o hacia la derecha, al este, lo que sea. Pero tiene que dar una dirección. En este caso yo Ah, lo ya, estoy listo. poniendo listo. con I. ¿Ya? Ah, ya. Mister, Dígame. tengo una pregunta. Aquí no es que se fue para abajo o para arriba, sino que es de derecha para izquierda, ¿verdad? O sea, También pudo haber sido para arriba o para abajo. También pudo ya. haber sido. O sea, pudo haber sido que, sino que lógicamente ahí la aceleración le debería coincidir con la gravedad, ¿no? Entonces, en este caso, yo asumí desde el comienzo que este gráfico era pues un movimiento horizontal. Pero en el problema le va a decir, pues, ¿no? Una partícula se mueve horizontalmente, verticalmente, o simplemente le dice se mueve en línea recta. Entonces, si se mueve en línea recta, no necesariamente tuvo que haber sido vertical o horizontal. También pudo haber sido en un eje que no era, pues, ¿no? En un eje a través del plano XY, XZ, lo que sea. Simplemente nos interesa que fue en línea recta y lo asumimos, pues, ¿no? Para entenderlo más fácilmente, como a la derecha o a la izquierda. En el caso del compañero lo que pregunta de que cómo yo sé si es a derecha o izquierda, si el problema no me dice, entonces yo ya no le podría poner la I y no podríamos hablar del vector, sino solamente de la magnitud. ¿Sí estamos? Porque no sabríamos en qué dirección está, pues, ¿no? Y para saber la dirección, pues, nos debe decir el problema. Pero igual se lo puede analizar, sino que ya no veríamos direcciones, sino todo con magnitudes. Claro, porque no tenemos dirección. Exacto. Entonces, solo tendremos las unidades. Eso, solo ponemos unidades y pondríamos magnitud de desplazamiento, magnitud de la velocidad media y cosas así, porque no sabemos la dirección. Preguntas, chicos. Ya, hasta ahorita, ¿qué gráfico está más fácil? ¿El de posición o el de velocidad? ¿O los dos están fáciles? El de posición estaba fácil. Ya, el de posición está más fácil. Bueno, el de la posición, recuerde que sí es más fácil porque de aquí puedo sacar información más rápida, pues, ¿no? Puedo saber cuánto se desplazó, cuánto se movió, todo eso, ¿ya? En cambio aquí lo confuso es que el eje vertical ya no es la posición, es la velocidad. Entonces cuidado, porque aquí se confunden, casi siempre la confusión más grande es la pendiente. Como ven una pendiente negativa, la velocidad es negativa, pero eso no es verdad. O sea, la velocidad depende de dónde esté acá, ¿no? A ver, en este gráfico, pregunto, ¿en qué instantes de tiempo se detuvo la partícula? 3 instantes donde la partícula no se movía para nada. 3. ¿Cuáles son esos 3 instantes? De 4 a 6. 8. De 4 a 6, la partícula no se movió. No, en el No, punto sí se cero. movió, solo que era constante. Sí. La Entonces, aceleración era 0. hay 3 puntos donde la velocidad es 0. 3 puntos. Ya 0 en 8 y 12. 0, 8 y 12 segundos. Exacto. Aquí el tiempo inicial a los 8 segundos y a los 12 segundos. Si se dan cuenta que ahí la velocidad pasó por el eje 0, pues, ¿no? Entonces ahí la velocidad se detuvo momentáneamente. Error muy común, el que dice el compañero. Aquí la velocidad 0,
Porque una línea horizontal sí representa velocidad cero, pero ¿en qué gráfico? La posición. El de En el de posición. posición, En en el el de gráfico de posición. Ah, listo. posición, exacto. Cierto, sí. Siempre es demasiado importante que usted analice qué eje es. Por eso es que yo no les enseño como que, a ver, en este gráfico, cuando tenga esto, es esto. No, sino que usted analice, pues, ¿no? Si es velocidad y me dicen aquí, ¿qué me está tratando de decir esta línea recta? Todo este tiempo, ¿cuánto valió la velocidad? 4. 4 metros sobre segundo. Entonces, Kilómetros ¿puedo sobre decir que segundo. ahí estuvo en reposo? No. Para nada. Pues, No, no estuvo en se tuvo reposo, velocidad en todo este constante. tiempo tuvo una velocidad. Exacto, velocidad constante significa eso. ¿Ya? Bueno, chicos, vamos rapidito al último gráfico. Bueno, este de aquí. Ah, ya, ¿qué pasaría si teníamos un gráfico así? Velocidad versus tiempo. Lo que me está tratando de decir aquí es que la velocidad es variable, pues, ¿no? Está pasando de 10 a menos 2. Pero ya no está pasando en una línea recta. Cuando el cambio era en una línea recta, yo decía que la aceleración era Constante. constante. Porque el cambio o la tasa de cambio era la misma. Pero en este caso, la aceleración es constante. No. ¿Ya? No. Entonces, aquí usted se da cuenta que la aceleración, como es la pendiente, ¿qué le está pasando a la aceleración? Está Disminuye. cambiando. Está Está disminuyendo. variando. La aceleración va variando y va aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. La Disminuyendo. aceleración va disminuyendo. Ojo con algo. El hecho de que la aceleración se vaya haciendo más pequeña no quiere decir que esté cambiando de dirección. Porque acuérdense que la dirección me la da ¿quién? La velocidad. Entonces, por ejemplo, hasta este tiempo, ¿hacia dónde se movía? De la derecha. La derecha. Hacia la derecha. A la derecha. Y después, de aquí a acá, ¿a dónde se estaba moviendo? Izquierda. A la izquierda. Izquierda. ¿Ya? Entonces, lo único que usted tiene que darse cuenta de esta aceleración es qué le está pasando. Y yo me doy cuenta que cada vez se está haciendo un poco más pequeña. Hasta que hubo un instante que ya no tuvo aceleración, que justo fue aquí en 2, ¿no? Y luego otra vez la aceleración que empezó a hacer, aumentar. Pero vamos a ver ya mismo cómo analizarlo bien cuando la aceleración es variable. Ojo con otra cosa. Aquí la aceleración va a favor o en contra, hasta este punto. Va en contra. Va en contra. Ya, la aceleración va en contra. ¿Por qué decimos que la aceleración va en contra? Está La desacelerando. velocidad es positiva. Porque está desacelerando. Porque está Acelerando para desacelerando. cero. La velocidad es positiva y la aceleración, ¿qué es aquí? Negativo. 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 ¿Cómo yo me doy cuenta que la velocidad es positiva? Mantienen el eje positivo. Porque está en el eje positivo, muy bien. Y la aceleración es negativa porque la pendiente que veo es negativa. Por lo tanto, aquí es acelerado, ¿verdad? Sí, porque si fuera positiva la aceleración fuera para arriba. Exacto. Y la velocidad debería estar incrementando de magnitud y no lo que está pasando, que es disminuir. ¿Ya? Bueno, chicos, y así puede analizar cada intervalo. Vamos al último gráfico. Aceleración. Este gráfico es el más sencillo porque normalmente no aparecen tantas cosas complicadas. Y aquí, pues, ¿qué podemos decir de esto? La pendiente no significa nada porque no hay una magnitud física que me indique cómo cambia la aceleración. No hay. Y lo único que pasa aquí es que normalmente los gráficos son así. Aquí el tiempo pasa. ¿Y qué pasa con la aceleración? Constante. Es constante. Constante. Luego, aquí el tiempo pasó. ¿Y qué le pasó a la aceleración? Constante. Constante, pero ¿cuánto valía? Pero Cero. 0. Y luego el tiempo pasó. ¿Y cuánto vale la aceleración? constante. Menos 10. Constante y vale cero. Constante, pero menos 10. Pues menos 10. Pregunto, ¿puedo decir que se movió a la derecha, luego estuvo en reposo y luego se movió a la izquierda? No. No. Para nada, no puedo decir eso nunca porque este gráfico no me dice ni siquiera hacia dónde se está moviendo, solo me dice cómo cambió la velocidad, nada más, ¿ya? Entonces, una aceleración de 12 no necesariamente se está moviendo a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Porque
usted sabe que la aceleración lo único que va a hacer es cambiar la magnitud de la velocidad. Puede ser que lo esté aumentando, puede ser que la esté disminuyendo, puede ser que esté acelerando, desacelerando, o sea, no lo sé. Lo único que sí puedo asegurar es que en el tramo de 2 a 4, ¿qué pasó con la velocidad? Disminuyó 0. Disminuyó ¿Seguro? cero. La velocidad está en 0. No, una constante, una velocidad constante. Exacto. Como la aceleración es 0, en este tramo la velocidad es Constante. nada más puedo asegurar. Mientras no sepa cosas de la velocidad, no puedo asegurar nada. Ahora, ¿qué pasa si el problema me dice que la velocidad inicial es positiva? Ahí cambia la cosa, ¿no? Si la velocidad inicial es positiva, los primeros 2 segundos, ¿qué sería el movimiento? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. Desacelerado. A Desacelerado. ver, si la velocidad es positiva y la aceleración también, ¿qué quiere Le da a decir? favor las dos. A Claro, favor, porque por lo tanto el movimiento sería Acelerado. 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 ¿Ya? Luego se mantuvo con velocidad constante, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasaría de 4 a 6? Claro. Ahí sería Acelera. desacelerado. ¿Acelerado o desacelerado? Desacelerado. Acelerado. No tenía Acelerado. no tenía Desacelerado. aceleración. Bueno, de 4 a 6 sí tiene aceleración, pues, ¿no? Ah, de 4 a 6, sí. Ya. Ahora, el área aquí sí representa algo. ¿Qué representa? Representa el cambio de la velocidad. Ojo, no representa la velocidad como tal, representa el cambio de la velocidad. ¿Ya? Entonces, si yo saco el área del primer tramo, ¿cuánto sería? 24. 24 24, ¿qué cosa? 24 metros. metros sobre segundo. Ya. Esto quiere decir que en ese primer tramo, la velocidad, si es que comenzó como positiva, tiene que aumentar o disminuir 24. Aumentar su Aumentar. magnitud. Aumentar. Entra 24. Ya. Luego se mantiene la velocidad que haya llegado y por último tiene que disminuir la velocidad. ¿Cuánto va a disminuir? El área del otro lado. Menos 20. Menos Menos 20. Menos 20 Metros metros sobre sobre segundo. segundo. Entonces, si me llegasen a dar la velocidad inicial, voy a poner aquí, velocidad inicial 10 metros por segundo. 20. Ya, ¿qué quiere decir? Que en los primeros 2 segundos, ¿a cuánto llegaría la velocidad? 34 metros sobre metros segundo. sobre segundo. Ya la velocidad final a los 2 segundos sería 34 metros. ¿Ya? Y a los 6 segundos, ¿cuánto sería la velocidad? Ah, 14. 14 metros sobre segundo. 14 metros sobre segundo. Sí. ¿Sí Verdad. estamos de acuerdo? Porque primero aumentó y luego disminuyó. Dígame. Explicar esa parte otra vez, por si no entendí. Y no entendí por qué es menos 20. ¿Por qué menos 20? Ajá, metros Es sobre el segundo. área de ese rectángulo. El área Ah, de ya, base por altura, ¿no? Menos 20. ¿Ya? Mister. Dígame. Y, profe, ¿y la velocidad inicial como la Ajá, eso justo iba a preguntar. Esto es un dato que el problema me debe dar. Si el problema no me da esto no puedo saberlo nunca, ¿no? Y la velocidad inicial, o sea, nos pueden decir que es negativa o positiva, ¿verdad? Por supuesto, puede estarse moviendo a la derecha, a la izquierda. Por eso le digo que este gráfico no me dice realmente a dónde se mueve, o sea, porque no podríamos saberlo, ¿ya? Solo me dice cuánto vale la aceleración y con eso yo puedo saber, lo máximo que puedo sacar es cuánto cambiaría la magnitud de la velocidad. Pero no me dice si se mueve a la izquierda, a la derecha, y peor me va a decir dónde está, pues, ¿no? Entonces, Claro. el gráfico que me dice dónde está la partícula se llama posición versus tiempo. El gráfico que me dice hacia dónde se mueve la partícula se llama velocidad versus tiempo. Y este gráfico no me dice ni dónde está ni hacia dónde se mueve. ¿Por qué? Porque solo me dice cómo varía la velocidad. Pero la velocidad, mientras yo no sepa inicialmente dónde estaba, pues no podemos concluir nada. ¿Ya? Ají, la pregunte. Está con el micrófono encendido. Ya, se puede sacar la aceleración media. Claro, la aceleración media, recuerde que es el cambio de la velocidad
dividido para el tiempo. Entonces usted puede aquí sacar el cambio de la velocidad total. ¿Cómo sería el cambio de la velocidad en general? Sumando todos los cambios de velocidad, pues, ¿no? ¿Cuál sería el cambio total de la velocidad aquí? A ver, chicos. 24. Sería el área total, la suma de todas las áreas. ¿Cuál sería la suma de todas las áreas? 4 metros sobre segundos. 4 metros. 4 metros por segundos. ¿En qué tiempo hace todo ese cambio? 16 segundos. O sea que la 16 aceleración segundos. media sería 4 metros sobre segundos sobre 6 segundos. ¿Ya? No será. Ah, sí, 6 segundos. 6 segundos. ¿Cuánto sale eso? 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la aceleración media. ¿Sí está claro, Ágila? Profe, una pregunta más. ¿Dónde sacó esa velocidad final 34 y velocidad final 14? Ah, ya, pues como si el problema nos dijera que inicialmente la velocidad era 10, ¿ya? ¿Qué pasa en los primeros 2 segundos? ¿Cuánto aumenta la velocidad? 24. O sea que después de 2 segundos, ¿qué velocidad tendría? Ah, Aquí ya. aumentó 34. 24. Mister. Y luego, ah, ¿qué tiene que hacer la velocidad? Disminuir 20. ¿Sí está claro? Ah, ya, profe, gracias. A ver, pregunten, chicos. Iba solamente a decir que 4 metros sobre 6 segundos será 0.66. Fundieron. Es que pusieron 0.25 por eso. 66, así. Ujú. Ya, listo. Bueno, 67 ha de ser. Disculpe, profe, ¿puede repetir cómo sacó la aceleración media? Ya, la aceleración media es un concepto, chicos, que ya lo dijimos, es variación de velocidad versus tiempo. Este gráfico me sirve perfecto para sacar esto. ¿Por qué? Porque las áreas debajo, ¿qué significan las áreas debajo? La variación de la velocidad. La variación de la velocidad. Entonces, si usted saca el área total de todas las partículas, de todo lo que está ahí, entonces saca el cambio de velocidad total. También le pueden preguntar cuál es la aceleración media del primer tramo, cuál es la aceleración media del segundo tramo, también, y usted lo hace por tramo. Pero en este caso, como dicen, la aceleración media de todo el movimiento, obviamente pues saca la velocidad, el cambio de velocidad de todo el movimiento. Entonces, el primer cambio es 24 y el segundo es menos 20. ¿Cuánto es el cambio total? 4 metros. ¿Está claro? Entonces, por esa razón, el cambio de velocidad es 4. ¿Y el tiempo? ¿En qué tiempo logra hacer todo eso? Aquí está, pues, ¿no? 6 segundos. ¿Está claro? Sí. ¿Preguntas? Ya, listo. Hacemos. Pues aquí aquí hay otros ejemplos de aceleración, ¿no? En cambio aquí la aceleración variable, si se dan cuenta, pasa de 2 a 0. O este gráfico que alguna vez usted lo va a ver, sí, que en cambio aquí la aceleración varía, pero brutalmente, pues no, cada instante está variando. Ya que eso en cambio es, por ejemplo, un movimiento armónico simple, cosas así. ¿Ya? Pero bueno, eso ya usted lo va a hacer cuando usted sea un poco más grande. Ya, aquí tenemos un ejemplo de cómo se verían los 3 gráficos de un mismo movimiento. ¿Sí? Si usted se fija en el gráfico de posición. Gráfico de posición, a ver, aquí. ¿Velocidad constante o variable en este primer tramo? Velocidad variable. Variable. ¿Qué está haciendo su velocidad? ¿Aumentando o disminuyendo? Aumentando. ¿Cuál sería la inicial? 0. Sería cero. Al final, pues sería esta inclinación. Entonces, efectivamente, si se dan cuenta en el gráfico de velocidad, ¿qué le está pasando? Comenzó de 0 y terminó en 15. 15. ¿Sí estamos? Un poquito más de 15 parece. Luego, ¿qué le pasó
a esta pendiente. Aumentando. También Sí, está A ver. aumentando. se hizo constante, ¿no? Por un Constante, sí. momento se Así, mantuvo constante, ¿verdad? De aquí hasta aquí. constante. Quiere decir que su velocidad aquí Es Constante. Constante. constante, Oh. ¿verdad? Si se dan cuenta cómo coinciden los dos gráficos. Ahora, en este primer tramo, ¿hubo aceleración? Sí, Sí, ¿verdad? La el aceleración tramo, a sí. favor o en contra de la velocidad. Por A A favor. favor. A favor. Quiere decir que la aceleración aquí es positiva. Y efectivamente la aceleración es positiva. Segundo tramo, ¿qué le pasó a la aceleración en el segundo tramo? Es igual a 0. Si la velocidad es constante, entonces la aceleración ¿cuánto vale? 0. Cero. Cero. 0. Y en efecto, ¿qué pasa con la aceleración en el segundo tramo? 0. Es 0. Vale 0. Si se dan cuenta, todos los gráficos se pueden coordinar. Luego, ¿qué le pasa a la velocidad? Se empieza a desacelerar. Otra vez empieza a Desacelerando. desacelerar, ¿no? Hasta que, ¿qué le pasó en su punto más alto? Llega a 0. La velocidad se hizo 0 porque la pendiente aquí es horizontal. ¿Ya no? Entonces aquí pasa lo mismo, miren. La velocidad, Sentido contrario. ¿qué le empezó a hacer la velocidad? Empezó a Disminuir. disminuir. Pero Disminuir. se dan cuenta que sigue moviéndose hacia la derecha, por así decirlo, ¿verdad? Se sigue moviendo Sí. a la derecha. Acá también se sigue moviendo a la derecha porque es positiva, pero llega un momento en que ¿qué le pasó a la velocidad? Se vuelve Hizo 0. cero. Que se vuelve 0. Y después de ese instante, ¿qué le pasó al movimiento? ¿Hacia dónde se empezó a mover? Hacia la De la Hacia la izquierda. izquierda. Hacia la izquierda, izquierda. y su velocidad empieza a aumentar. Acá entonces también pasa lo mismo. Se empieza a mover a la izquierda, ¿verdad? Porque desde este punto ahora empieza a bajar, se mueve a la izquierda. ¿Y la pendiente qué le pasa a la pendiente en esta parte? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. O sea, sí disminuye porque va a ser negativo, pero aumenta de magnitud, ¿sí se dan cuenta? Ajá. Entonces, por eso es que acá la misma velocidad, sí es verdad que es negativa, ¿verdad? Pero ¿qué le está pasando a la magnitud de la velocidad? Aumenta. Aumenta, Aumenta. ¿ya? Y si usted se fija, todo este tramo tiene aceleración constante o variable. Constante. Es una sola aceleración, ¿verdad? Constante. Porque es una sola Constante. pendiente. Y si se dan cuenta que aquí todo el tiempo tuvo la misma Aceleración. aceleración. ¿Ya? Luego vuelve a acelerar, pero en esta ocasión, ¿para qué pasarle a su rapidez? ¿Aumentar o disminuir? Aumenta. ¿Seguro? Aumentar. ¿La rapidez aumenta o disminuye ahí? Siempre pongan el lapicito, chicos. Si el lapicito va haciéndose más horizontal, ¿qué quiere decir? Disminuye. Disminuye. Ya, por lo tanto, aquí nuevamente hay una aceleración. La aceleración a favor o en contra de la velocidad. Contra. 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 Entonces, efectivamente, como aquí la velocidad es negativa, la aceleración debe ser Positivo. positiva. ¿Ya? ¿Por qué la aceleración positiva? Porque la velocidad era negativa, pues no, entonces tiene que ir en contra. ¿Ya? Y por último, ¿qué pasó aquí? Se mantiene el reposo. Se mantiene el reposo. Reposo quiere decir que la velocidad, ¿cuánto tiene que ser? 0. 0. 0, y en Cero. efecto está en 0, ¿verdad? ¿Y la aceleración? También 0. 0 también. ¿Sí? Si se dan cuenta, ese gráfico, pues está ahí todo. A ver. Rapidito, ustedes, pensar, 3 minutos. Para ese gráfico, ¿cuál sería el gráfico de aceleración versus tiempo? La D. La D. A ver, la B, la D. La D. La D. La D. A ver, vamos bien. Primer tramo, ¿qué le tiene que pasar a la Pero, profe, que aceleración? yo creo que es La la B. aceleración es igual a 0. Ya, primer tramo la aceleración vale 0, ¿verdad? ¿Por qué el primer tramo de la aceleración vale 0? Porque la velocidad está Porque la constante. velocidad es Constante. constante. La velocidad es constante, muy bien. Quiere decir que ahí automáticamente ya sé que puede ser o la B o la D, ¿verdad? La B.
porque está desacelerando. Ya, bueno, vamos a ver. Luego vemos que desacelera, muy bien, desacelera. Si la velocidad es positiva, al momento que desacelera, la aceleración, ¿qué signo debe ser? Positiva. Negativa. Negativo. A ver, vuelvo a repetir, porque por ahí vi escuchar algunos confundidos. Cierto, Chicos, cierto. cuando desacelera, ¿la aceleración va a favor o en contra? En contra. Contra. Pregunto, contra. ¿la velocidad es positiva o negativa? Positiva. Positivo. Positiva. Positiva. La Por lo aceleración tanto, la negativa. aceleración debería ser Negativa. Negativa. La D. Negativa. La D. ya. Entonces, aparte de eso, pregunto, ¿la pendiente de la velocidad, o sea, la aceleración, es constante o no es constante en el segundo tramo? Sí, es constante. Sí, es Es la constante. misma Es pendiente, constante. por lo tanto, la aceleración debe ser constante. Entonces, ¿qué gráfico sería? La D. La D. La D. La D me indica una aceleración de 0 en el primer tramo y una aceleración negativa en el segundo tramo y constante, ¿no? Por lo tanto, este sería el gráfico. Agila, pregunte. No tengo pregunta, profe. Ah, ya. Ya, chicos. Vamos rapidito con el último tema, que es fácil, pero igual. Aplicación de las derivadas. Se supone que usted ahorita en matemáticas ya vio algo de derivadas, ¿verdad? ¿O me equivoco? Aún no vamos por la derivada. Aún no va. Oh, no. Aún no va por ahí. Sí, llamamos introducción de cálculo. Ya, bueno. Entonces, en esta semana van a haber derivadas. Y esta de aquí es una aplicación de la derivada. ¿Ya? Por ahora, resulta que usted conoce dos tipos de movimiento. MRU, MRV. En ambos, la aceleración es constante. ¿Ya? Sino que en el primero la aceleración es constante, pero ¿de qué valor? De 0. De 0. Y acá, pues, la aceleración es constante de un valor distinto de 0. ¿Ya? Pero no son los únicos movimientos que existen. Puede haber movimientos de toda naturaleza. ¿Ya? Para ese tipo de movimientos, la ecuación de posición, ¿sí? Normalmente se la representa con R o con X, dependerá del tiempo. Por eso se convierte en una función que depende del tiempo, como hasta ahora. De hecho, nuestra ecuación posición depende del tiempo, ¿verdad? Posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si se dan cuenta que es una función que depende del tiempo, ¿ya? Ahora, esta función que depende del tiempo, resulta que yo la puedo derivar con respecto al tiempo y obtener la velocidad. ¿Por qué razón? Porque la velocidad instantánea, ¿sí? Se basaba de un límite y usted va a ver que los límites tienen mucho que ver con la derivada, pero básicamente es por esto, miren. Una pequeña variación de la posición. ¿Qué representaba una variación de la posición? ¿Cómo se llamaba a la variación de la posición? Desplazamiento. Desplazamiento. Sobre esa pequeña variación del tiempo, resulta que esto, ¿cómo se llama? Velocidad media. Velocidad. Ya, velocidad media. Ahora, ¿qué pasaría si esa variación es tan pequeña? Entonces, se le llama velocidad instantánea. Entonces, cuando usted ve el concepto de derivada, ahí se va a dar cuenta que tiene mucho que ver con la pendiente de una recta. Entonces, si yo tengo la ecuación de posición y saco la función pendiente, ¿qué era la pendiente de la posición? La pendiente de la posición representaba a la Velocidad. ¿ya? Y la pendiente de la velocidad, ¿a qué representaba? La aceleración. La aceleración. Por lo tanto, cuando usted deriva esta función, la derivo con respecto al tiempo, porque el eje X era el tiempo, entonces esto significa derivada, ¿no? También se la puede representar así, con una comilla. ¿Ya? La derivada de la posición con respecto al tiempo me da una nueva función y esa función, ¿cómo se llama? Velocidad. Velocidad. Y si yo vuelvo a derivar, pero ahora derivo la velocidad con respecto al tiempo, ¿en qué se convierte?
Aceleración. Aceleración. Perfecto, en aceleración. Por lo tanto, la derivada es una herramienta que nos va a servir muchísimo cuando tengamos ecuaciones que en efecto no sean movimientos conocidos como MRU o MRV. Sin embargo, también funciona. Vamos derivando esto. A ver si nos da la ecuación de velocidad. Si usted deriva esto, ya, por ahora las derivadas que usted tiene que conocer son las derivadas más sencillas. La derivada de una constante es 0. La derivada de una función, por ejemplo, de AT, es A. Ya, Y la derivada de una función con una potencia, ¿a qué es igual? E por Es T. nt. Baja la potencia y a la potencia se le resta 1. 1. Esas son las tres reglas importantes, ¿no? Y obviamente si aquí hubiese un número A o B, pues se queda ese número A o B ahí, ¿ya? Entonces vamos a viendo esto. Vamos a ver. Aquí, como voy a derivar con respecto al tiempo, entonces, ¿qué voy a poner aquí? Función derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada de la posición inicial? Pregunto, ¿eso está multiplicado por tiempo? No. No. No, por lo tanto es una constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de una constante? 0. 0. Cero. Siguiente valor. Ese sí está multiplicado por tiempo, ¿verdad? Pero como está el tiempo solito, ¿qué quedaría? Veo Velocidad inicial. Velocidad inicial. Y por último, la de acá que tiene tiempo al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer con el exponente? bajarlo. Solo multiplicar y Bajarlo y restar restarlo. por 1. Si pongo a multiplicar, ¿qué va a pasar con el 2 de este? Aceleración por tiempo. Elimina. Se elimina y solo me quedaría aceleración por tiempo. ¿Tiempo al cuadrado? No, No, porque se no, le por la resta. 1. Solo el tiempo. Le Entonces, resto 1 a la la exponente. derivada, ¿quién representa? La velocidad, ¿verdad? Entonces me queda velocidad va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Les recuerda algo esto? Sí, La fórmula de velocidad final. la fórmula. Ajá. Nuestra fórmula de velocidad final. Y en efecto, si derivo la ecuación de posición, ¿a dónde llegué? A la La de velocidad. velocidad. Velocidad final. ¿Y qué pasa si vuelvo a derivar? Vamos a derivar. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Queda aceleración. Muy bien. El primer término sería 0, ¿verdad? Sí. Y el Sí. segundo, Aceleración. aceleración. Quiere decir que la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿qué representa? La aceleración. ¿La aceleración es igual a quién? Aceleración. Aceleración. Eso pasa, ¿por qué? Porque la aceleración es constante. Constante. Obviamente este valor, este número es un número, pues no, aceleración es un número. Entonces le quedará aceleración igual 4, aceleración igual 2. Y tiene sentido porque la aceleración ya no depende del tiempo, porque la aceleración es constante. Constante. Entonces, para esta ecuación de posición, acabamos de comprobar que en efecto, pues no, cumple con lo que queremos, pero no siempre será esta ecuación de posición. Y ese es el punto. Porque la ecuación de posición va a ir cambiando dependiendo de cada movimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Vamos a ver. Snow es un perro mascota que corre, bueno, no sé qué otra clase de perro había que no sea mascota, que corre en línea recta y cuya posición está descrita por la siguiente ecuación. Y me Puede da- ser un perro vándalo. Puede ser, bueno, no sé. Aquí estamos. Una posición, pregunto, ¿esa ecuación de posición usted cree que corresponde a MRU o MRV? ¿Cómo se da cuenta que no corresponde a ninguna de las dos? Nadie sabe. Está elevado al cuadrado del tiempo. Exacto. Mire, nuestra ecuación de MRV, ¿a qué está elevado el tiempo? Al cuadrado. Si fuese MRU, no hubiera esto y solo sería lineal, ¿verdad? El tiempo. Pero en esta ecuación, resulta que ¿a cuánto está elevado el tiempo? Al cubo. Al cubo. O sea que estoy segurísimo que no es ni MRU ni MRV.
¿Ya? Y dice que está en unidades del sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo se mide en segundos y la posición se mide en metros. Dice, cuando Snow se detiene instantáneamente, se pide. Ojo que eso es muy importante. Snow se detiene instantáneamente. ¿Qué quiere decir que se detiene instantáneamente? ¿Qué variable se hace cero cuando se detiene instantáneamente? ¿Posición, velocidad o La velocidad. La La velocidad. velocidad. Muy Velocidad. bien. Esto quiere decir que la velocidad en un momento se hizo. Cero. En ese instante me piden que encuentre el tiempo, la posición y la aceleración. ¿Ya? Automáticamente, si me dicen el tiempo en el que se detiene, yo necesito la ecuación de velocidad, pero no tengo la ecuación de velocidad. ¿Qué ecuación tengo? La de La posición. de posición. Pero pregunto, ¿puedo llegar de esta ecuación a la de velocidad? Sí. ¿Qué tengo que hacerle a esa ecuación? Derivar. Si yo Derivar. derivo la posición con respecto al tiempo, ¿a quién voy a obtener? Mm, A la velocidad. a la velocidad. Entonces derivemos. ¿Cuánto sería? Derivada del primero, ¿qué tengo que hacer? Bajo el exponente y le resto 1 al exponente. Si baja el exponente a multiplicar, ¿cuánto sería la multiplicación? 4.5 5 elevado al cuadrado. cuadrado. Menos. Nuevamente, bajo el Menos exponente y multiplicar. menos Menos 4.0. 4.0. T. 4 podríamos haber puesto, pero bueno, 4.0 y t a la cuánto? La A 1. la 1. La 1. La 1, muy bien. No se Y escribe, 0. ¿no? ¿Y cuánto es la derivada de 20? 0. 0. 0 porque es una constante. Y listo, ya tengo mi ecuación de velocidad. Con esta ecuación yo puedo determinar la velocidad en cualquier instante de tiempo. Pero el problema me dice que necesito calcular el tiempo cuando la velocidad se hizo 0. 0. Usted usa esta ecuación, pero ¿qué reemplazamos? ¿A la velocidad por cuánto? Por 0. Por 0. Por 0. A mí me pudo preguntar el problema, ¿cuánto es el tiempo que se tarda Snow en tener una velocidad de 2, por ejemplo? ¿Y qué tengo que hacer ahí? Reemplazar La velocidad por velocidad 2. 2. Listo. Entonces aquí sería 4.5t cuadrado menos 4t, ¿ya? ¿Cómo hago esto? Lo voy a hacer por factorización. Me quedaría t 4.5t menos 4 y eso es igual a 0. Quiere decir que hay dos instantes de tiempo donde la velocidad es 0. Sería en el tiempo 0 y en el tiempo... ¿Alguien me está siguiendo la ecuación? Nadie. 0.89 segundos. ¿Ya de dónde salió eso, joven? Dígame. 4.5t menos 4. Se pasa el 4. Se divide el 4 por 4.5. Perfecto. Entonces, esto, para que un producto sea 0, pues ya sabe que tiene dos opciones. O que la t valga 0 o que todo esto valga 0, ¿no? Y si usted pone 4.5t menos 4 igual a 0, despeja t, le sale eso, ¿ya? Repito, chicos, si puede ser que a usted está todo claro y cuando llegamos aquí, usted patalea y dice, no, es que no sé qué hizo el profesor. Lastimosamente yo no me puedo detener a explicarle cómo despejar una ecuación, ya, porque eso se supone que usted debe saberlo y si no lo sabe, conéctese en YouTube, vea a Julio Profe, que en serio que sí se aprende estas cosas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Chicos, ¿qué significa esos tiempos? ¿Que posee dos tiempos o qué? ¿Pero qué pasa esos En dos esos tiempos? instantes su velocidad va a ser 0. Perfecto, muchas gracias. En esos instantes de tiempo, la velocidad de Snow es 0. Eso es lo que me está preguntando la ecuación. Yo le pregunté eso, le dije, oye ecuación, dime qué momento la velocidad se hace 0. Y me dice, aquí están los dos momentos. ¿Ya? Ahora, luego me dicen que calcule la posición en la que se detiene instantáneamente. Entonces, lógicamente no vamos a analizar la posición inicial, pues, ¿no? Vamos a analizar la posición, aunque podríamos usar los dos. ¿Cómo calculo la posición donde se detuvo? Fácil. Estos tiempos, ¿en dónde los tendría que reemplazar? En la primera ecuación. La primera ecuación. La ecuación. Desde derivar. Cuando el tiempo valga 0 y cuando el tiempo vale 0.89.
0.89. Aquí reemplazo esos tiempos en la posición. Cuando el tiempo vale 0, ¿en qué posición está? Ese es bien 20. fácil, ¿no? En 20 metros. 20 metros. 20 metros. Y cuando el tiempo es 0.89, ¿en qué posición está? O sea, 19.47. 19.47, ya lo hizo. Verá que está el cubo, todo hizo ahí. 19.5. Vamos a darlo con 3. ¿Todos sacaron eso? Sí, sale 19,5. Sí. Sí. Y por último me dice 19.47, sí, tienes razón. ya, calcular la aceleración en ese instante. ¿Qué hago entonces? Derivar ¿cómo era? La segunda ecuación. de velocidad. Ahora derivo la velocidad, ¿verdad? Si hago esto, me salgo la aceleración. Aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Vale 9t Muy bien. menos 4. Perfecto. ¿Ya? ¿A quién derivamos? A esta de aquí, ¿verdad? Entonces el cuadrado pasa a multiplicar al 4, 5, sería 9, debajo 1 el exponente, y el otro, como solo tiene t, pues la t desaparece, quedaría eso. ¿Ya? Habría que reemplazar, mister. Claro que sí, porque necesitamos calcular la aceleración en estos dos instantes. Entonces, nuevamente, para t0 y para t 0.89. ¿Cuánto vale la aceleración para t0? Menos 4. Menos 4 metros solución del cuadrado. Perfecto. ¿Y cuánto vale en 0.89? Menos 0.44. ¿Menos? Menos. Me dio 4,01. Me dio 3,12. Chuso, pero chicos, si solo es de poner 0.89 aquí, ¿qué pasó? Valores están distintos en todo el mundo. 4.01. Ah, sí, 4.0. Sí, A mí 4.01. 4.01. Ya. Metros al cuadrado. Listo, bueno, vamos a ponerlo aquí. ¿Ya? Bueno, muchachos, entonces, así es como se maneja este tipo de problemas. No es difícil, solamente es entender el concepto, ¿no? Cuando alguien se detiene, pues la velocidad es 0. Otra cosa que me puede decir, cuando Snow pasa por el origen. ¿Qué significa que pasa por el origen? ¿Quién sería 0? La posición. La posición. Posición. Perfecto. Y si le dicen cuando Snow deja de acelerar instantáneamente, entonces ahí la aceleración sería 0. 0. También les puede decir otro valor, pues, ¿no? Cuando Snow pasa por la posición 5, entonces usted reemplaza en la ecuación de posición 5. ¿Ya? También les pueden preguntar cuál es la velocidad a los 8 segundos, cuál es la aceleración a los 3 segundos. Entonces usted ya sabe que necesita la ecuación de posición o de velocidad. ¿Sí estamos? Sí. O sea que por además de derivar las ecuaciones, tendremos que reemplazar, por ejemplo, si nos piden la posición 5, x se reemplaza 5, ¿no? Claro, sabes que depende del problema. El problema les puede pedir un tiempo o les puede dar un tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, calcule la aceleración del perrito después de 10 segundos. ¿Qué tengo que hacer? Derivar hasta llegar a la ecuación de la aceleración. Muy bien, ¿y ahí qué hago? Reemplazar los tiempos. Reemplazar el Eso tiempo. es todo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no es algo complejo. Lo importante aquí es saber es qué obtengo cuando derivo. ¿Qué obtengo cuando derivo? Si usted sabe qué está obteniendo cuando se deriva, pues es muy sencillo. ¿Ya? Chicos, tenía un taller preparado para ustedes hoy, pero por lo visto no vamos a alcanzar a hacerlo. Ya se nos cogió la hora. Se los voy a enviar por Telegram, ¿ya? Sí. Traten, porfa, de resolver. Solo son 4 ejercicios. Uno de posición, uno de velocidad, uno de aceleración y uno de movimiento. De la derivada. Variable, exacto, ¿ya? Porfa, practíquenlo ese ejercicio. A ver si es que... se los voy a enviar resuelto de noche, pero la idea no es que usted lo vea resuelto. La idea es que usted lo practique y compare con lo que tenemos nosotros, pues, ¿no? Con lo que yo les voy a enviar